Bienvenido a un momento de calma. No necesitas hacer nada, solo ponerte cómodo, respirar despacio y dejar que esta historia te guíe suavemente hacia el sueño. Cuéntanos en los comentarios cuántos minutos tardaste en quedarte dormido. Dulces sueños. Durante casi 1000 años, una enorme franja de la historia europea parece desvanecerse. No se trata solo de menos detalles, sino de una ausencia extraña, como si el propio registro histórico perdiera firmeza. El período, que suele denominarse Edad Oscura, se sitúa, por lo general, entre el final del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y el posterior resurgimiento cultural e intelectual asociado al Renacimiento. Pero al observarlo con atención, lo primero que destaca no es la oscuridad, es el vacío. La línea temporal se siente hueca en lugares donde uno esperaría ruido. Las sociedades no dejan de producir huellas de la nada. Incluso en tiempos difíciles, las personas luchan, comercian, construyen, discuten, escriben y recuerdan. Sin embargo, a lo largo de ciertos siglos, las descripciones que han sobrevivido suelen parecer fragmentos dispersos, en lugar de un relato continuo. Se nos dice que Europa cayó en el desorden y la superstición, que el progreso significativo se detuvo y que ocurrió muy poco digno de conservarse. Esa explicación plantea un problema evidente. ¿Cómo es posible que todo un continente que antes produjo grandes bibliotecas, escuelas formales, obras de ingeniería mayores y un pensamiento político sofisticado parezca deslizarse hacia un silencio casi total durante generaciones? ¿Cómo se apagan con tanta rapidez los ecos de las mentes que dieron forma al mundo mediterráneo antiguo, hasta el punto de que los siglos posteriores deban reconstruir apenas los contornos básicos a partir de restos? Y luego está la pregunta que lo cambia todo en silencio. ¿Quién decidió llamar a esta era de la manera en que hoy la repetimos? Tras la desintegración de la administración romana en Occidente, las estructuras que sostenían el aprendizaje público se debilitaron con rapidez. Las instituciones cívicas flaquearon. La financiación de la educación secular se redujo. Las redes que transportaban textos de una ciudad a otra se fragmentaron. En ese vacío, una organización permaneció cohesionada, estructurada y en expansión. La iglesia primitiva, más tarde concentrada en la autoridad romana, no solo sobrevivió a la transición, se convirtió en el sistema más estable que quedó en pie. La estabilidad, sin embargo, puede hacer dos cosas muy distintas. Puede proteger el conocimiento hasta que el mundo esté listo para sostenerlo de nuevo, o puede convertirse en la única puerta por la que el conocimiento debe pasar. En los siglos posteriores a la caída de Roma, la conservación de los textos dependió cada vez más del trabajo monástico. Copiar, traducir, seleccionar y almacenar. Ese trabajo fue crucial. Sin él, se habría perdido mucho más. Pero también importaba el control implícito en ese proceso. Cuando la cadena de preservación pasa por una sola institución, esa institución inevitablemente moldea lo que permanece visible y lo que desaparece. Los propios idiomas se transformaron en un filtro. Las obras que siguieron circulando con mayor fiabilidad fueron aquellas traducidas y recopiadas en el latín eclesiástico, una forma cuyo acceso estaba en gran medida restringido al clero formado. ¿Qué podía leerse? ¿Quién podía hacerlo? ¿Y bajo qué reglas de interpretación dejó de ser una decisión pública? Se convirtió en una decisión interna. Y cuando las únicas copias supervivientes del material antiguo residen tras los muros de los monasterios,
El pasado deja de ser una herencia compartida y pasa a ser un archivo curado. Aquí es donde comienza la inquietud. Si los sistemas académicos independientes desaparecen, si las bibliotecas seculares se deterioran y si la mayoría de los escritos se produce en contextos religiosos, entonces la historia adopta de manera natural un marco teológico. Los acontecimientos se narran para enseñar lecciones, reforzar doctrinas y legitimar la autoridad. Con el tiempo, la memoria de una civilización empieza a parecerse a un sermón, no necesariamente falso en cada detalle, pero organizado para servir a un propósito que va más allá de la documentación. Incluso el registro temprano del período posterior al imperio resulta extrañamente distante. Un acontecimiento tan decisivo como la deposición del último emperador occidental debería haber generado una avalancha de testimonios contemporáneos, cartas, documentos administrativos, reflexiones personales, crónicas enfrentadas. En cambio, muchas descripciones posteriores se apoyan en notas breves, a menudo conservadas o reescritas mucho tiempo después. Cuanto más se profundiza en los siglos VI, VI y VII, más el registro se asemeja a una niebla, bordes rotos, contexto perdido y largas extensiones donde el relato superviviente se vuelve tenue. Lo que hace esto aún más llamativo es que el resto del mundo no dejó de registrarse a sí mismo. En Oriente Medio y Asia, la documentación sigue siendo comparativamente rica y continua. Las cortes mantuvieron archivos, los eruditos escribieron tratados, se conservaron calendarios y observaciones. En otras regiones, la historia no pareció oscurecerse de la misma manera. Entonces, ¿por qué Europa Occidental parece deslizarse hacia un vacío parcial? Una respuesta es el colapso simple, inestabilidad, conflictos locales, reducción de la alfabetización, contracción económica. Esas fuerzas son reales, pero no explican por completo el patrón específico de supervivencia selectiva. Cómo ciertos tipos de textos perduran mientras otros se pierden. Cómo una institución emerge como guardiana principal y cómo las generaciones posteriores heredan un pasado que ya llega filtrado. Si ampliamos el marco, la pregunta cambia. Deja de tratarse de si la gente en Europa era incapaz y pasa a centrarse en quién tenía autoridad sobre lo que podía recordarse, porque una vez que el control de la memoria se centraliza, el poder cambia de forma. Ya no depende solo de ejércitos y fronteras. Depende de definir qué cuenta como verdad, qué se considera peligroso y qué se permite a la población saber sobre sus propios orígenes. Y cuando una época se recuerda sobre todo a través de las manos que copiaron las páginas, el silencio mismo puede convertirse en evidencia. No necesariamente de que no ocurriera nada, sino de que ciertas cosas no se permitieron permanecer visibles. Con el paso de los siglos, esta silenciosa modelación de la memoria se convirtió en costumbre. Lo que sobrevivió de la antigüedad dejó de ser una amplia sección transversal del pensamiento para transformarse en un canal estrecho. La filosofía alineada con la teología se conservó con cuidado. Los escritos que discrepaban, cuestionaban o competían eran mucho más vulnerables al descuido, la pérdida o la eliminación silenciosa. No siempre mediante destrucción dramática, sino mediante omisión. Un manuscrito que no se vuelve a copiar es un manuscrito que con el tiempo desaparece. Este proceso rara vez se anuncia. No existe un decreto único que borre una idea para siempre. En su lugar, hay un ritmo, una decisión
sobre qué vale la pena copiar, un juicio de utilidad, una preferencia moldeada por la doctrina. A lo largo de generaciones, esas elecciones se acumulan. Para cuando los eruditos posteriores se encuentran con el pasado, categorías enteras de pensamiento pueden haber desaparecido ya, y su ausencia se normaliza como si fuera un desgaste natural y no una supervivencia selectiva. El resultado es un paisaje histórico con proporciones extrañas. Algunas figuras se agrandan, citadas una y otra vez, presentadas como pilares de sabiduría. Otras solo se conocen por el nombre, mencionadas de forma indirecta o recordadas como herejes, paganos o mentes equivocadas, cuyas obras reales ya no existen. Se nos dice lo que creían, pero no con sus propias voces. Sus argumentos nos llegan resumidos, refutados o distorsionados, filtrados por quienes los sobrevivieron. Esto es especialmente visible en la filosofía y la ciencia. La investigación antigua no era unificada, era polémica, experimental, a menudo contradictoria. Escuelas distintas discrepaban con intensidad sobre la naturaleza de la realidad, la ética, la materia, el alma y el conocimiento mismo. Sin embargo, a medida que se desarrolló la vida intelectual medieval, gran parte de esa diversidad se comprimió en un solo arco narrativo, fragmentos del pensamiento griego reformulados como precursores de la verdad teológica, en lugar de sistemas independientes con fines propios. En esa reformulación, la complejidad se suaviza. Las contradicciones se resuelven mediante interpretación. Las preguntas que antes permanecían abiertas se declaran cerradas. La curiosidad se permite, pero solo dentro de límites definidos. El conocimiento se convierte en algo que debe armonizarse con la doctrina, no en algo que la desafía. Con el tiempo, esto cambia no solo lo que se enseña, sino la forma misma de pensar. Cuando la investigación debe terminar siempre en confirmación, la exploración se vuelve cautelosa. Cuando la autoridad se hereda en lugar de ponerse a prueba, el desacuerdo se vuelve peligroso. La vida intelectual no desaparece, pero se pliega hacia adentro. Se vuelve recursiva, comentando comentarios, refinando interpretaciones de textos ya aceptados. La innovación se ralentiza, no porque las mentes sean más débiles, sino porque el costo de desviarse es mayor. Este repliegue deja huellas en el registro. Los escritos medievales suelen enfatizar la preservación y la síntesis más que el descubrimiento. Organizan, categorizan, reconcilian, explican el mundo como algo ya conocido, no como algo que deba cuestionarse desde cero. Durante siglos, el progreso avanza en incrementos cuidadosos, custodiado por capas de aprobación. Mientras tanto, lo que llamamos Edad Oscura sigue sonando como una acusación contra las personas que la vivieron, como si poblaciones enteras hubieran olvidado de pronto cómo pensar, construir o razonar. Pero esa lectura pasa por alto un punto crucial. La oscuridad puede no describir la experiencia vivida en absoluto. Puede describir nuestra distancia respecto a ella, porque la oscuridad suele ser la forma que adopta la ausencia cuando llegas tarde. La arqueología contradice en silencio la idea de un declive total. Las comunidades se adaptaron, las rutas comerciales se desplazaron en lugar de desaparecer. Las tecnologías cambiaron de forma en vez de extinguirse. La administración local sustituyó a la imperial. Las tradiciones orales prosperaron donde los registros escritos se adelgazaron. La vida continuó con patrones distintos. No fue borrada. Lo que se desvaneció
de forma más visible, no fue la inteligencia ni la creatividad, sino el acceso. Acceso a la escritura, acceso a la memoria preservada, acceso a participar en la definición de qué conocimiento importaba. La alfabetización se redujo, la educación se volvió especializada, la capacidad de leer y escribir en latín, la lengua del registro y la autoridad dejó de ser común. Para la mayoría, la historia se convirtió en algo oído, no leído, y lo que se oye puede moldearse con mucha mayor facilidad que lo que puede examinarse directamente. Cuando una población depende de intermediarios para explicar el pasado, esos intermediarios adquieren una influencia extraordinaria. Deciden qué historias se repiten, qué lecciones se enfatizan y qué contradicciones se suavizan o se ignoran. A lo largo de generaciones, esto crea una sensación compartida de inevitabilidad, que las cosas siempre han sido así, que la autoridad siempre ha tenido este aspecto, que las alternativas nunca existieron realmente. Cuando llega el final de la Edad Media, el pasado heredado ya es distante y está parcialmente oscurecido. Los eruditos trabajan con lo que tienen, a menudo sin ser conscientes de cuánto falta. Construyen sistemas de pensamiento imponentes sobre cimientos cuya amplitud original no pueden ver del todo. Y como esos sistemas funcionan, porque proporcionan coherencia y orden, pocos se sienten motivados a cuestionar los vacíos que hay debajo. La ironía es que cuando la curiosidad finalmente vuelve a expandirse, cuando los estudiosos comienzan a recuperar textos, traducir obras perdidas y comparar fuentes entre culturas, el impacto no es que el pasado fuera primitivo, sino que era expansivo. Ideas que se creían nuevas se revelan como redescubrimientos. Preguntas que se daban por resueltas se reabren. El silencio de los siglos anteriores empieza a sentirse menos como falta de actividad y más como un velo. Esto no requiere una gran conspiración para ser cierto. Basta con que los sistemas humanos se comporten como suelen hacerlo. Las instituciones preservan lo que las sostiene. El poder protege su propia continuidad. La memoria sigue los caminos que permanecen financiados, atendidos y autorizados. Así, la llamada oscuridad puede no ser un fracaso de la civilización, sino una reducción de quien controlaba el relato de la civilización. Y cuando ese control finalmente se afloja, la luminosidad repentina que sigue no es creación a partir de la nada, es reconocimiento, es la comprensión de que mucho siempre estuvo allí, esperando volver a verse. Hacia los siglos finales de la Edad Media, el marco heredado del conocimiento se había vuelto pesado de certezas. Los sistemas de pensamiento eran estables, internamente coherentes y ampliamente enseñados. Explicaban el universo, la moral, la historia y el propósito humano con seguridad. Sin embargo, bajo esa confianza se escondía una fragilidad no expresada. Esos sistemas dependían de un caudal estrecho de fuentes, revisitadas una y otra vez, interpretadas sin cesar, pero rara vez ampliadas más allá de sus fronteras aceptadas. Cuando empezaron a aparecer grietas, no surgieron al principio de la rebelión, sino de la exposición. A medida que el comercio se expandía y el contacto con otras regiones se intensificaba, afloraron textos desconocidos. Manuscritos procedentes del mundo islámico trajeron matemáticas, astronomía, medicina y filosofía que resultaban a la vez avanzadas e inquietantes. Estas obras no solo añadían información, revelaban continuidad, mostraban que la investigación
nunca se había detenido realmente en otros lugares. Mientras Europa Occidental refinaba interpretaciones heredadas, otras culturas habían conservado, probado y ampliado el conocimiento antiguo sin las mismas restricciones. Esta constatación fue desestabilizadora. Ideas tratadas como milagros redescubiertos se revelaron como tradiciones de larga data. Conceptos presentados como revolucionarios tenían raíces profundas más allá de la memoria europea. El problema no era que el nuevo conocimiento contradijera la fe de forma directa, sino que rompía el relato de exclusividad. Sugerían que la verdad no había sido custodiada en un solo lugar, y una vez que esa posibilidad entra en la mente, no se va en silencio. Los eruditos comenzaron a comparar textos en lugar de limitarse a comentarlos. Las traducciones se multiplicaron. Se hicieron visibles errores en autoridades largamente aceptadas. Contradicciones que habían sido suavizadas reaparecieron con nitidez. El pasado, antes tratado como una herencia fija, empezó a aparecer provisional. Este momento suele celebrarse como un renacimiento, pero ese encuadre puede ser engañoso. Lo que ocurrió no fue una iluminación repentina tras la ignorancia, fue una confrontación tras el aislamiento. Europa no se volvió inteligente de repente. Se encontró con perspectivas que dejaron al descubierto lo limitada que se había vuelto su memoria preservada. El efecto sobre la conciencia histórica fue profundo. Las crónicas se reexaminaron. Las cronologías se cuestionaron. Las fuentes se compararon entre sí. Comenzó a afianzarse la idea de que la historia podía reconstruirse mediante la comparación y no solo mediante la repetición. Este cambio no eliminó la autoridad religiosa de la noche a la mañana, pero sí transformó su relación con el conocimiento. La doctrina dejó de ser la única lente para interpretar el pasado y pasó a ser una entre varias. La resistencia llegó, como siempre. Los desafíos a la certeza heredada rara vez son bien recibidos. Las instituciones que habían definido la verdad durante siglos no cedieron ese papel con facilidad. El debate se intensificó. Se reforzaron los límites, pero la inercia ya había cambiado de dirección. Cuando los textos existen en múltiples copias, en varios idiomas y en distintos lugares, el control se vuelve más difícil de mantener. Por eso, el silencio anterior es tan importante, no porque pruebe un engaño, sino porque revela vulnerabilidad. Cuando la memoria depende de un solo canal, puede moldearse. Cuando fluye por muchos, se vuelve resistente. El Renacimiento no creó esa resistencia desde cero. Restableció la circulación, y la circulación cambia el poder. A medida que la alfabetización se expandió más allá de los círculos clericales, el acceso la siguió. Comerciantes, artesanos y administradores aprendieron a leer no solo las escrituras, sino también contratos, manuales e historias. La escritura escapó a la custodia exclusiva. El conocimiento se convirtió en algo que podía poseerse de forma privada, en lugar de ser mediado públicamente. El pasado dejó de ser solo algo que se te contaba. Podía examinarse. Con ese cambio llegó la incomodidad. Las preguntas se multiplicaron más rápido que las respuestas. La certeza se debilitó, pero algo más se fortaleció en su lugar: la autonomía intelectual. Esa autonomía reconfiguró los siglos anteriores. Lo que antes se llamaba oscuridad empezó a aparecer con presión, no vacío, sino presión. Un largo periodo en el que la energía cultural fue contenida, redirigida y filtrada. Cuando las condiciones cambiaron,
esa energía no necesitó ser inventada. Se liberó. La etiqueta Edad Oscura perdura en parte porque halaga al presente. Permite a las generaciones posteriores imaginarse como salvadoras de la razón, emergiendo de la ignorancia gracias a su propio brillo. Pero la historia, rara vez, sigue arcos tan limpios. Más a menudo se mueve a través de cuellos de botella. Los siglos posteriores a Roma fueron uno de esos cuellos de botella. La infraestructura colapsó, sí. La violencia interrumpió la continuidad también, pero igual de importante fue el estrechamiento de la custodia. Muy pocas manos sostenían demasiada memoria. Cuando esas manos aflojaron su control por necesidad, por exposición o por transformación gradual, el pasado almacenado volvió a circular. Lo que heredamos hoy sigue estando moldeado por esos siglos de filtrado. Persisten los vacíos. Voces enteras se han perdido para siempre. Nunca sabremos cuántos modelos alternativos de sociedad, ética o ciencia desaparecieron sin dejar rastro. Lo que sobrevive nos ofrece contornos, no plenitud. Y esa es la consecuencia duradera de la memoria centralizada. Incluso cuando el control se desvanece, la ausencia permanece. Comprender esto no requiere sospechar de intenciones ni formular acusaciones de mala fe. Requiere reconocer cómo interactúan el poder y la preservación. La historia no la escriben solo los vencedores, la escriben los archiveros, los copistas, quienes deciden qué vale la pena transmitir. Así que, cuando 1000 años parecen tenues, la pregunta no es si la humanidad dejó de pensar, es si estamos viendo la era tal como fue o solo la parte que se permitió perdurar. Esa pregunta conduce a una realización incómoda. Lo que llamamos historia no es un espejo neutral. Es una construcción hecha a partir de lo que sobrevivió, y la supervivencia nunca es aleatoria. El tiempo destruye mucho, pero la elección humana destruye de forma selectiva. Lo que se copia vive, lo que se ignora se desvanece, lo que se prohíbe desaparece con mayor rapidez. Esto significa que el pasado que heredamos ya está moldeado antes incluso de examinarlo. Cuando los lectores modernos miran hacia los primeros siglos medievales y ven vacíos, a menudo imaginan el caos como causa, pero el caos por sí solo no explica la constancia de la pérdida. Un colapso aleatorio dispersaría los registros de manera desigual. En cambio, vemos patrones. Ciertos tipos de conocimiento se adelgazan en amplias regiones al mismo tiempo. Algunas voces desaparecen casi por completo, mientras otras resuenan repetidamente a lo largo de los siglos. Los patrones implican sistemas. Esos sistemas no necesitaban anunciarse como represivos para funcionar así. Bastaba con la prioridad. Cuando los recursos son limitados, hay que elegir. Cuando copiar un manuscrito lleva meses de trabajo, no todo puede preservarse. Cuando la alfabetización es escasa, no todos pueden contribuir al registro escrito. Con el tiempo, la prioridad se endurece en norma y la norma se vuelve invisible. Finalmente, la gente deja de preguntarse qué más pudo haber existido. Por eso, las generaciones posteriores suelen malinterpretar el silencio. Suponen que, si no quedan registros, no ocurrió nada significativo. Pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, es evidencia de filtrado. Y el filtrado siempre refleja los valores de quienes lo controlan. En las culturas orales, la memoria se comporta de otro modo. Las historias se adaptan. El conocimiento se transmite a través de las personas en lugar de las páginas.
Pero la continuidad oral es frágil cuando el poder cambia. La conquista, la conversión y la reestructuración institucional rompen las cadenas de transmisión. Cuando las tradiciones orales colapsan sin equivalentes escritos, dejan casi ningún rastro. Lo que queda es la memoria oficial. Esa memoria tiende a favorecer la continuidad de la autoridad. Enfatiza la legitimidad, el orden divino, la sucesión correcta. Explica la ruptura como castigo, prueba o desviación, en lugar de como fracaso sistémico. Enseña obediencia a través del relato. A lo largo de los siglos, este encuadre se vuelve tan familiar que las alternativas parecen impensables. Y sin embargo, las alternativas debieron existir. Las sociedades humanas no convergen en una sola cosmovisión a menos que estén constreñidas. A través de la geografía, la cultura y el tiempo, la diversidad es la norma. La uniformidad suele indicar presión. El registro medieval temprano muestra una uniformidad notable en la cosmovisión que ha sobrevivido, especialmente si se la compara con la antigüedad. El pluralismo del pensamiento antiguo se contrae. El tono argumentativo se suaviza. La certeza reemplaza al debate. Esto no significa que el desacuerdo desapareciera. Significa que dejó de sobrevivir. Una vez que se comprende esto, la idea de una edad oscura empieza a invertirse. La oscuridad no está dentro de la era. Está entre la era y nosotros. Miramos hacia atrás a través de capas de pérdida, traducción, reinterpretación y agenda. Cada capa difumina los detalles. Cada capa elimina textura. Lo que vemos no es la complejidad vivida de los siglos, sino una silueta simplificada moldeada por lo que logró pasar por el punto más estrecho de la preservación. Esa silueta se convierte luego en canon educativo. Se enseña, se repite y rara vez se cuestiona en su base. Los estudiantes aprenden nombres, fechas y conclusiones sin ver cuán contingentes son esas conclusiones. La historia se vuelve algo terminado en lugar de algo reconstruido, pero la reconstrucción nunca termina del todo. Cada fragmento recuperado, cada manuscrito redescubierto, cada hallazgo arqueológico desestabiliza silenciosamente el relato. Nos recuerda que lo que sabemos es parcial, que la certeza descansa sobre un terreno incompleto, que la confianza en el juicio histórico siempre debería ser provisional. Esto no disminuye el valor de lo que ha sobrevivido. Al contrario, lo vuelve más precioso. Cada texto que perduró lo hizo contra probabilidades enormes. Cada artefacto es un mensaje que atravesó el fuego, pero la reverencia no debe convertirse en ceguera. La preservación no es pureza. Cuando confundimos supervivencia con superioridad, heredamos el sesgo como verdad. Las llamadas edades oscuras no son una acusación contra las personas que las vivieron. Son una advertencia sobre lo que ocurre cuando la memoria se estrecha, cuando el acceso se contrae, cuando muy pocas voces deciden lo que las generaciones futuras pueden saber de su propio pasado. La verdadera lección no trata de ignorancia medieval, trata de humildad moderna, porque si todo un milenio puede ser malinterpretado a través de la pérdida y el filtrado, ninguna era es inmune. Nuestro propio tiempo parece exhaustivamente documentado, pero la documentación por sí sola no garantiza la verdad. Lo que hoy se archiva, se amplifica o se borra dará forma a cómo seremos comprendidos dentro de siglos. La historia se edita constantemente, incluso mientras sucede.
y el silencio del pasado nos recuerda que las historias más importantes no siempre son las más ruidosas. A menudo son aquellas que nunca lograron atravesar la estrecha puerta de la preservación. Esta comprensión reformula cómo deberíamos acercarnos al pasado, no como un archivo completo que espera ser abierto, sino como un registro dañado que exige cautela. Cada fuente que sobrevive tiene peso, pero también distorsión. Refleja no solo el momento que describe, sino la cadena de manos que eligieron preservarla, copiarla, traducirla y transmitirla. Cuando esas cadenas son cortas y diversas, la distorsión es limitada. Cuando son largas y centralizadas, la distorsión se acumula. Por eso, la certeza histórica siempre debería resultar inquietante. La confianza suele ocultar compresión. Cuanto más limpio es el relato, más probable es que haya sido simplificado. La historia humana real es desordenada. Se contradice. Se resiste a conclusiones elegantes. Cuando el pasado parece ordenado, ese orden suele imponerse a posteriori. Los primeros siglos medievales nos desafían precisamente porque se resisten a la claridad. Llegan fragmentados, filtrados e incompletos. En lugar de tratar eso como prueba de inferioridad, debería provocar escepticismo sobre la lente misma. Lo que no podemos ver nos dice tanto como lo que sí. Esto también cambia nuestra comprensión del progreso. El avance no es un ascenso recto de la oscuridad a la luz. Es irregular, interrumpido, redirigido. El conocimiento puede estancarse en un lugar mientras se acelera en otro. Las ideas pueden desaparecer localmente mientras prosperan en otros sitios. Las civilizaciones no avanzan al unísono. El Renacimiento, a menudo presentado como un despertar repentino, no fue un milagro de creación, fue una colisión, un encuentro entre fragmentos preservados y continuidades externas, entre lo que se había estrechado y lo que había permanecido expansivo. El impacto no vino de la novedad, sino del reconocimiento, el reconocimiento de que el pasado heredado era más pequeño que el mundo que había existido. Una vez que esa realización se afianzó, no pudo deshacerse. Incluso la resistencia la confirmó. El propio esfuerzo por defender la autoridad heredada reveló cuánto dependía esa autoridad del acceso limitado. A medida que el acceso se amplió, la certeza se fracturó. El debate regresó. Las contradicciones resurgieron. La investigación recuperó legitimidad, pero las pérdidas permanecieron. Escuelas enteras de pensamiento desaparecieron sin dejar rastro. Modelos sociales completos no dejaron defensa escrita. Interpretaciones enteras de la naturaleza, la ética y la organización humana se extinguieron antes de poder compararse o cuestionarse. Lo que hoy reconstruimos es un eco parcial, moldeado tanto por la ausencia como por la presencia. Esta es la tragedia silenciosa que se oculta bajo la etiqueta de edad oscura. No estancamiento, sino borrado. No vacío, sino exclusión. No ignorancia, sino silencio impuesto por la estructura más que por el decreto. Comprender esto no exige cinismo, exige conciencia. Conciencia de que la historia es frágil, de que la memoria es política incluso cuando pretende no serlo, de que la preservación es poder. También exige responsabilidad, porque el futuro nos juzgará por lo que sobreviva, no por lo que pretendimos, sino por lo que perduró, por lo que fue almacenado, repetido, amplificado y protegido, por lo que se permitió permanecer visible cuando el tiempo comenzó a adelgazar el registro.
Si el pasado enseña algo, es que el control de la memoria moldea la realidad mucho después de que caen las fronteras y se desvanecen las instituciones. Los imperios colapsan, las doctrinas evolucionan, pero los archivos deciden lo que viene después. Así que cuando hablamos de oscuridad en la historia, debemos ser precisos. La oscuridad no es una época, es una condición. Aparece allí donde el acceso se estrecha, las voces se reducen y la memoria se canaliza a través de muy pocas manos. Los primeros siglos medievales no fueron singularmente oscuros, fueron singularmente filtrados. Y esa distinción importa, porque desplaza la lección de juzgar el pasado hacia proteger el futuro.